Vamos a hablar de manera general de los fundamentos de la transferencia de calor en intercambiadores de calor. Y dentro de esto vamos a hablar, pues primero, de los fundamentos de la convección. Es uno de los fenómenos más importantes que ocurren para la transferencia de calor. Vamos a hablar de fundamentos de convección. Cuando hablamos de convección, nos referimos a la transferencia de una propiedad en fenómenos de transporte, cantidad de movimiento, masa y energía, ocasionadas por el movimiento de un fluido. Entonces, dentro de esta convección, vamos a hablar de dos posibilidades. Siempre pongo este ejemplo. Es una superficie a una determinada temperatura, una superficie sólida. Podemos pensar que quizás para este ejemplo podemos decir que esto se encuentra a una temperatura T sub S y mientras los alrededores se encuentran a una temperatura, podemos decir TF, donde F es el fluido, S es la superficie. Entonces, si para este ejemplo TS es mayor que TF, pues según la ley de la segunda ley de la termodinámica y según la ley de transferencia de calor, las leyes fundamentales, pues nos dice que la transferencia de calor va a ocurrir desde la superficie hacia el fluido. Entonces, pues esto ocurre por un fenómeno en el que el movimiento del fluido es muy importante. Aquí lo que nosotros tenemos es que a partir de experimentos determinados, en donde vamos a decir que aquí hay una corriente, bueno, puede haber o no corriente, ahorita voy a decir que no hay corriente, siempre, y se ha visto en experimentos reales, siempre hay una capa de fluido que tiende a adherirse, ya sea por electrostática, ya sea por algún determinado fenómeno de superficie, interacción entre la superficie y el fluido. Hay una capa de fluido que siempre tiende a adherirse a la superficie. Entonces, a esta capa teóricamente se le llama película en español, película de fluido estancado o simplemente film en inglés. Entonces, este es fluido estancado, porque puede ser tanto gas como líquido. Esto es fluido estancado. Y bueno, lo que ocurre aquí es, pues, como teóricamente está estancado, podemos suponer hasta cierto punto que esta película de aire o de fluido, gas o líquido estancado, pues se comporta como un sólido. Entonces, vamos a decir que aquí está la temperatura T sub S, vamos a decir que aquí hay un eje de temperatura. La temperatura hacia esta dirección aumenta, si lo represento gráficamente, y obviamente en sentido contrario disminuye. Entonces, si yo grafico y recuerdo la ley de conducción de Fick, si yo graficara en estado estacionario el comportamiento de la temperatura, donde aquí yo tuviera TF, yo aquí tengo precisamente una línea recta que representa el perfil de temperaturas, es decir, la gráfica de cómo se comportarían las temperaturas según me voy moviendo en este eje. Vamos a decir que este eje arbitrariamente es pues el eje X, donde el origen sería en la interfaz, es decir, en la frontera sólido-fluido.
Entonces, si nosotros nos acordamos de la ley de Fick, sabemos que va a haber un flux de calor o una densidad de flujo de calor en esa dirección. Y pues yo puedo pretender evaluarlo en la interfase, en este ejemplo, en x igual a 0. Y bueno, pues esto es igual, ya integrado y con este perfil lineal, pues es igual a una constante que en este caso sería la conductividad térmica ¿de quién? Pues del fluido. Entonces, pues aquí hay una conductividad térmica de este fluido. Estamos obviamente a una determinada temperatura y esa temperatura sería la temperatura de la película. Esa temperatura de la película pues es un promedio de las dos temperaturas de las cuales estoy discutiendo, la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido. Entonces, si yo saco el promedio, sumándolos entre dos, tengo precisamente esa temperatura promedio. Y si yo tengo aire, agua, terminó el 55, lo que sea que tengo, yo puedo irme a tablas de las propiedades de este fluido y consultar cuál es la conductividad térmica para esa temperatura en específico. También, aunque yo no tengo un vernier, yo no tengo ninguna forma de poder medir este espesor de la película, se puede teorizar que pues tiene un espesor tal cual, ¿no? Tiene un espesor, generalmente le llaman con la letra griega delta minúscula. Algunos autores le ponen un subíndice, en este caso de una T, indicando que es la película para la transferencia de calor, porque se suele manejar correlaciones en donde se dice, para transferir cantidad de movimiento hay un espesor delta M, para transferir cantidad de masa o transferir masa hay una delta sub C de concentración y así sucesivamente. En este caso simplemente lo vamos a llamar delta. Entonces hay una diferencia de temperaturas. Lo voy a invertir como normalmente se escribe la fórmula. TS menos TF generalmente están invertidos porque recuerden que el punto 2 sería este y el punto 1 sería este y el delta me daría negativo. Para evitar poner el signo negativo de la fórmula, pues simplemente invierto el sentido de las temperaturas y esto pues debe de ir dividido entre delta, que es la distancia que la separa, porque todo este término es lo que nosotros conocemos como el gradiente de temperaturas, la fuerza impulsora para que precisamente el flux de calor, en este caso por convección, ocurra. Ahora bien, si yo agrupo a estos términos de la siguiente forma, yo tengo el cociente K sobre delta, donde K es la temperatura del fluido a la temperatura de la película, y el gradiente de temperaturas, o perdón, el delta de temperaturas, yo obtengo este coeficiente o esta correlación. Y esto, mis colegas, es el significado físico de un número muy importante llamado coeficiente convectivo de transferencia de calor. Entre mayor sea el coeficiente convectivo de transferencia de calor, mayor será la velocidad de transferencia por este proceso. Y hay varias formas para ensancharlo. Obviamente, un delta de temperaturas mayor va a ocasionar una conductividad a la temperatura de la película mayor y esto ocasionará una mayor velocidad. Además, si logro que el espesor de la capa de película estancada se adelgace, pues también es una forma de lograr esto. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues aquí voy a tratar de dibujar una forma aerodinámica. Se ha visto que cuando tenemos corrientes de aire, por ejemplo, a mayor velocidad
o cualquier gas a mayor velocidad, entre más alta sea la velocidad, digamos, es la capa de aire estancado a una velocidad 1, pero entre más aumento la velocidad y más y más y más aumento la velocidad, se ha visto que la capa límite o la película estancada tiende a adelgazarse. ¿Estamos? Entonces, una forma en que se promueve precisamente esta velocidad de transferencia de calor es precisamente aumentando el flujo superficial o la velocidad lineal superficial del fluido a través de la superficie. Por eso es que en un intercambiador de calor, a mayor flujo, mayor es la velocidad de transferencia de calor. Por supuesto, también tiene que ver con el balance de energía, pero a mayor flujo de cualquiera de los dos, fluido frío o caliente, o los dos combinados, eso va a causar que la velocidad de transferencia de calor Q aumente. Obviamente también va a aumentar por el área. Entonces, ¿qué quiere decir? Que números importantes como el número de Reynolds, que más adelante mencionaré, entre más alto sea el número de Reynolds, mayor será la velocidad de transferencia de calor. Y bueno, hablando ya de la convección, donde ya hablé del término, pues precisamente hay dos fenómenos en donde uno es que a partir del calentamiento que tiene el fluido, su densidad, primero su temperatura aumente en las capas cercanas a la superficie del sólido, por lo tanto la densidad disminuya y por fuerzas de flotación esto tienda a subir, estas capas tiendan a subir, mientras que las capas superiores a menor temperatura y por lo tanto a mayor densidad tiendan a bajar y esto genere un movimiento que ocasionará la disipación de calor de la superficie y a este movimiento se le conoce como convección natural. Nosotros hemos sido testigos de ese fenómeno cuando nosotros calentamos cualquier recipiente con agua o algún guiso determinado, un asadito rojo no demasiado espeso, pues vemos cómo estas corrientes de convección natural generan el movimiento de este fluido y aunque no lo estemos nosotros agitando, pues si no es demasiado espeso, si no es demasiado viscoso, pues nosotros logramos precisamente que el calor se propague en todo el sistema y la temperatura sea más o menos homogénea. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un molito poblano en su olla de barro? Independientemente de la mala conductividad del barro, más o menos este colorcito puede servir. Entonces, aquí es demasiado, demasiado viscoso. Y si yo pretendo que esto se homogenice la temperatura por convección natural, pues no voy a lograrlo. Entonces lo que se hace es, se mete la cucharota para que por medio de la agitación se logre el movimiento global del fluido y ese movimiento global del fluido genere corrientes que ayuden a homogenizar la temperatura y en ese caso estamos forzando el movimiento del fluido y se dice que estamos en la convección natural. En la industria alimentaria, en la industria química, en la mayoría de las industrias, la convección forzada es la que está presente. Es raro que dejemos un sistema que se homogeneice a partir de convección natural. Obviamente los gases no se suelen agitar, aunque hay ventiladores que los forzan para moverse a través de tuberías, de ductos o compresores para no solo moverlos, sino presurizarlos. Y ahí sí hay algo de convección forzada y la convección natural generalmente queda relegada.
Es un fenómeno que no me ayuda demasiado a propagar la velocidad de transferencia de calor ni aumentarla. Y pues estos son, digamos, un background generalizado de la fenomenología involucrada y de las ideas involucradas. Entonces, la transferencia de calor por convección en forma general, Q de convección será igual al coeficiente de transferencia de calor convectivo, ya sea por fenómeno de convección natural o forzada. Aquí puse natural de nuevo, es forzada. Este flujo de convección, de flujo de calor por convección, H, depende de la fenomenología, los números involucrados hacen que se calcule de forma diferente. Esto multiplicado por el área de transferencia de calor y por la diferencia de temperaturas entre el sólido y el fluido me va a dar esa velocidad de transferencia de calor. Esto está directamente involucrado en nuestra fenomenología cuando estamos hablando de transferencia de calor en intercambiadores de tubos y coraza. Y ahora pues abordaremos cómo es que se modela matemáticamente estos fenómenos. Para poder abordar esto, tenemos que mencionar un concepto muy importante que seguramente ustedes han escuchado, y estos son los números adimensionales. Los números adimensionales, yo reconozco tres propiedades, principalmente, pues una muy lógica, viene en su apellido, carecen de unidades. Eso sí, eso es lo que primero salta a la vista. Lo segundo es que estos números adimensionales salen de simplificaciones a partir de ecuaciones de variación de propiedades, pero también han sido creados para eliminar el número de ensayos o disminuir el número de ensayos. Me explico. Todos conocemos el número de Reynolds, aunque a veces se nos escapa la importancia del número de Reynolds. Sabemos del experimento del número de Reynolds, donde un tinte es inyectado en una corriente y a la hora de que se esparce esto, lo hace generando un perfil lineal. Es decir, si el flujo es bajo, se comportan como láminas las capas del fluido y se ven las líneas de corriente perfectamente definidas a la hora de hacer la inyección. Si la velocidad, este sería para una velocidad pequeña de flujo. También, si nosotros aumentamos la velocidad de flujo, pues nosotros empezamos a ver que las líneas de corriente empiezan a presentar ondulaciones para una velocidad intermedia. Y cuando nosotros aumentamos la velocidad de flujo, las líneas de corriente ya se cruzan entre sí para una velocidad mayor. Esto se estudió en su momento y se pudieron hacer varias correlaciones. ¿Cómo es que se mueve? Pues depende del diámetro interno del ducto o el conducto que lo está llevando, de la tubería. Depende pues de la velocidad y depende del mismo fluido, es decir, de las características del fluido que pueden saberse como densidad o viscosidad, o si las agrupo, pues como viscosidad cinemática. Entonces, por lo menos hay tres cosas que cambiar: el diámetro, el fluido y la velocidad con la que se mueve ese fluido. Además, si quiero un ensayo robusto que sea que me dé de verdad información significativa, estadísticamente significativa, tengo que repetir el número de ensayos para cada una de las combinaciones, y esto me daría pues una experimentación exhaustiva con un número de ensayos bastante elevados. En vez de ello, agrupo las variables, agrupo el diámetro, la velocidad y la viscosidad cinemática, es decir, el fluido, y esto es un solo número que ya conocemos nosotros como el número de Reynolds, y me va a ayudar a disminuir el número de ensayos ingenieriles. Además, esa es la segunda propiedad que yo
identifico. Reduce el número de experimentos en un ensayo de ingeniería. Con esto facilita mucho más la obtención de una ecuación que correlacione todas las variables. Pero no solo eso, los números adimensionales representan o son el cociente de fenómenos físicos. En este caso, el número de Reynolds es un cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Entre mayor sea la velocidad del fluido, mayor inercia tendrá y mayores serán las fuerzas de inercia. Entre más viscoso sea el fluido, más fuerzas viscosas tendrá que romper el movimiento del mismo. Entonces, si el número de Reynolds es elevado, las fuerzas de inercia sobrepasan a las fuerzas viscosas y por eso tenemos un movimiento desordenado. Si el número de Reynolds es bajo, las fuerzas viscosas predominan y el movimiento es ordenado, laminar, como en las barajas de póker. Entonces, si nosotros tendemos estas simples ideas bien comprendidas, seremos capaces de entender todo lo involucrado, todo lo que hay tras de sí y toda esta información será fácil de entender. Ahora bien, con respecto a la convección, pues tenemos un número muy importante, el número de Nusselt. Les he dicho a partir de la explicación inicial que nosotros suponemos que entre la superficie y el fluido hay una película de líquido estancada, que en esa parte presumimos nosotros que la transferencia de calor ocurre de forma lineal a partir de la fenomenología de conducción, es decir, aquí prevalece la conducción. Y acá, pues como ya sea por convección natural o por convección forzada, ya ocurre la transferencia de calor por convección. Entonces, el número de Nusselt me ayuda a mí a cuantificar por qué proceso es el dominante en este caso para la transferencia de calor. Entonces, el número de Nusselt, igual que el número de Reynolds, me representa ese cociente y es precisamente la velocidad o el flux de calor por convección dividido entre el flux de calor por conducción. Y esto es igual, pues, el flux de calor por convección, quitando el área, pues es igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor por el delta de temperatura entre la superficie y el fluido. Ojo, el fluido también puede ser el más caliente. Y acá, pues, si pongo la fenomenología de conducción, pues tengo la conductividad térmica y el gradiente de temperaturas delta T sobre la longitud característica, es decir, la longitud que separa a los dos puntos de comparación en la temperatura. Entonces vemos que el delta T se elimina y de aquí obtenemos el famoso número de Nusselt, donde L sub C es la longitud característica. Si el número de Nusselt es elevado, significará que la transferencia de calor ocurre principalmente por el movimiento global del fluido, es decir, por convección. Si el número de Nusselt es bajo, significará que predomina principalmente el fenómeno de la conducción, ya que por las condiciones del sistema, está quieto, no hay agitación suficiente, o a lo mejor ni siquiera existe agitación, y a lo mejor pues se comporta bastante estancado este fluido, y se puede presumir que la conducción es la que predomina en este tipo de sistemas. Entonces, más o menos, esa es una idea generalizada de cómo es que ocurren esta fenomenología, estas ideas y bueno, básicamente de la comprensión de la misma es que nosotros podemos entender cómo se transfiere. Ahora, lo importante es las correlaciones, ¿no? Si nosotros estamos en convección natural, pues nosotros hablaremos
dos números muy importantes. El número de Prandtl, primero que nada, por Ludwig Prandtl, es número abrevia con uno es con el calor específico a presión constante, la viscosidad del fluido y nos multiplicamos por uno, pero este uno es la densidad. Mu sobre Rho me da la viscosidad